Hola, hola. Pues seguimos con el tema de triángulo. Estamos hablando de triángulo rectángulo. Entonces, en el video anterior te comenté datos de este triángulo. Ahora acá te tengo que hacer un poquito de cambios. Mira, pues, no es que las cosas cambien, solo es que conforme tú vas avanzando para adelante, conforme la ciencia va dando pasos hacia adelante, es necesario modificar algunas cositas. Entonces, poco a poco estamos nutriendo más de información, lo mismo. Mira, pues, en este momento te quiero comentar sobre lo que es los catetos. Por ejemplo, mira, cateto adyacente, dice acá abajo, mira, el rojo, cateto adyacente. Este se llama cateto opuesto, el azul vertical. Y luego el verde inclinado, la línea verde inclinada, hipotenusa. Porque lo que pasa es de que en el teorema de Pitágoras te hablan. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ya? Entonces resulta de que tienes que conocer quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Entonces, en el caso de la hipotenusa, empecemos por la hipotenusa. Dice que la hipotenusa es la línea más larga en un triángulo. Si tú agarras una regla como esta que tengo acá, mira, regla plástica, ¿ve? Y esta regla mides cuánto mide el verde, la línea verde, resulta que ella es más larga que la línea roja y que la línea azul, ¿ya? Por lo tanto, ella se llama hipotenusa, ¿ya? Bueno, ahora vamos a los catetos. Si tú ya sabes a la hipotenusa, si tú ya conoces a la hipotenusa, ya la identificaste, que es la línea verde, ahora identifiquemos la línea roja. Entonces resulta que se llama cateto adyacente. La razón de llamarse adyacente es porque la palabra adyacente quiere decir ser parte de, formar parte de, ya, pertenece al grupo. Entonces, mira, pues en matemática, en geometría, ese concepto lo utilizaron refiriéndose al vértice. Dice que el cateto adyacente es parte del vértice. Ahora, habría que identificar si hablas del vértice A, del vértice B, del vértice C. Pero en este caso, estamos hablando del vértice A, aquí abajo, mira. Ya. ¿Por qué? Porque la línea roja es parte del vértice A, míralo. ¿Sí? Por ejemplo, la línea azul, la vertical, ella no es parte del vértice A. Por eso es que el azul no considera. Entonces, aplica solo de que el cateto adyacente es parte del ángulo, es una de las dos líneas del ángulo. Y si ya sabes que la de arriba es hipotenusa, entonces la de abajo es adyacente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Formar parte del ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, suponiendo de que estemos agarrando el ángulo de aquí arriba, mira, el ángulo C, ya, que no sea el de abajo, ¿de acuerdo? Te olvidas del de abajo. Entonces, ahora vamos a trabajar solo el de arriba. ¿Quién es el adyacente para el caso de arriba? Entonces, como ya sabes que la hipotenusa es la verde, en el caso de arriba del vértice C, eh, la única opción es de que el adyacente es el azul. La razón de haber cambiado es porque ahora ya no estás en la parte de abajo, sino que ahora estás en la parte de arriba. Y eso cambió el papel. Y al cambiarlo, resulta que ahora azul es adyacente y el rojo no es nada en relación al vértice C. ¿Ya viste? Entonces, ahora espero pues que entiendas quién es la hipotenusa, luego que entiendas quién es el adyacente y luego eh, pues viene el siguiente ángulo que es el cateto opuesto. Solo para terminar, vamos a poner un ejemplo para que veas algo curioso. Quiero que veas algo curioso. Mira, ves. Resulta de que si tú agarraras el ángulo de 90, que es este que está aquí, el ángulo B, ese ángulo, por ser de 90, él no tiene hipotenusa. Ya. Por ser él
número 90, él no tiene hipotenusa. Quiere decir de que como no sabes quién, de las dos líneas que están aquí, mira, que forman parte de, digamos que azul puede ser adyacente o rojo puede ser adyacente. Perfecto. La pregunta es, ¿y la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa de las dos, la roja o la azul? La respuesta es que ninguna. La razón de ser ninguna es porque el ángulo 90 no tiene hipotenusa. ¿De acuerdo? No dudaría yo que algún profesor por ahí maloso pregunte que de este ejemplo y diga, niños, ¿quién de ellas es la hipotenusa? Es una cruel, pues, porque el niño hay que explicarle que no, que este ángulo 90 no tiene hipotenusa. Por lo tanto, en el ángulo 90 no puede haber ni adyacente ni hipotenusa. Solo aplica para los ángulos que son de otro valor que no sea 90. Bueno, ahora vamos al cateto opuesto. ¿Por qué se llama el cateto opuesto? Fíjate que el cateto opuesto en este caso lo tengo en el color azul, pero pudiera ser el color rojo, ¿sí? Porque hay una razón del por qué él se llama opuesto. Ahora, la razón de llamarse opuesto, es porque está en contra. El concepto dice de que el cateto opuesto está en contra del ángulo del que estás hablando. Ahora, suponiendo de que estemos hablando del ángulo A, ya. ¿Cómo se quita esta cosa de aquí vos? Bueno, suponiendo que estemos hablando del ángulo A. ¿Cuál es el ángulo A? Este que está aquí abajo, mira. Ya. Y dice que mide 30 grados. ¿Quién es el que está en contra del ángulo A? El que está en contra de A va a ser el opuesto. Entonces vamos a dibujar una línea que sale del mismo vértice, mira. Pasa por en medio. Y mira, él te está marcando el cateto opuesto, mira. Es el de aquí enfrente, mira, ya lo viste que aquí te lo está marcando, mira. ¿Sí? Se llama opuesto, pero es opuesto en relación al ángulo que te están diciendo. A. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el ángulo que te dan fuera C? ¿Ya? En el caso que fuera C, no existe este punto A, este punto 30 no existiría. Estaría como liso, pues borroso, no hay nada. Entonces el que te dieron fue este ángulo de aquí arriba. Entonces resulta que dibujas una línea que pase por en medio del ángulo, mira ahí la flecha, ¿ya? Sí. Mira, a ver, si lo pongo por aquí, está fuera del ángulo. Si lo pongo de este lado, está fuera del ángulo, ¿ya? Y si lo pongo por aquí, está a un lado del ángulo, ¿ya? Entonces, cuando me refiero en medio, es que está ahí en medio de la línea, mira, ¿ya? Entonces, ahí, si te das cuenta, te está marcando el cateto opuesto. Mira, para C, si fuera C, el opuesto sería el rojo, ¿ya? Y para A, el opuesto es el azul, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la forma en cómo tú identificas. Ahora, cada vez vamos paso a paso, porque mira, pues, en las razones trigonométricas, que es uno video, uno, dos después de este, en las razones trigonométricas te van a venir fórmulas. Y en la fórmula va a decir de que seno es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Ya? Entonces, cuando te dan el ejercicio, en tu mente dices, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Por qué? Porque son datos que necesitas para meterlos a la fórmula. Por eso es importante que hoy aquí aprendas quién es opuesto y quién es hipotenusa. ¿Ya? Luego dice de que el coseno es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿ya? Pero repito, tienes que saber quién es el cateto adyacente para poderlo dividir con la hipotenusa. Entonces, en ese momento no puedes decir de que el azul es adyacente, porque si lo haces estarías fallando en tu fórmula matemática. El adyacente es parte del ángulo, y como el ángulo que te dieron, por ejemplo, es A, entonces la hipotenusa es verde y el adyacente rojo. Esos son los valores que metes. ¿De acuerdo? Y para colmo dice que la tangente, ya viste las razones trigonométricas, la tangente dice que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Ya? Ahí está hablando de los dos catetos, te olvidas de la hipotenusa.
Pero bueno, ya te lo voy a explicar en un dibujito como este, ¿ves? Solo es para que entiendas la importancia de por qué tienes que aprender esto. De por qué tienes que, en el video anterior, te hablaba de los 180 grados, te hablaba del lado A, del lado B. ¿Por qué es importante el lado A? Conocer el lado. En ese momento no le vas a llamar hipotenusa ni le vas a llamar cateto. En ese momento le llamas lado. Porque resulta que después de las razones trigonométricas viene la ley de senos. Y en ley de senos, la ley de senos no te habla de cateto adyacente ni de cateto opuesto. La ley de senos te habla de lado. Lado A dividido el seno de A. ¿Sí? Y lado B dividido el seno de B. Son tres. Y el lado C dividido el seno de C. ¿Ya ves? Quiere decir de que técnicamente tienes que aprenderte todos los tips. Ya. No te obsesiones con que aquí se llamó cateto opuesto y el universo entero se rige de ahí. No. Le puedes cambiar el nombre dependiendo de la ley. Y para colmo, después de la ley de senos viene la ley de cosenos. ¿Ya? Y ahí vas a apretar un poquito más el tornillo. Entonces, lo que yo te suplico es de que hoy aprendas estas partes importantes, porque de aquí es donde vas a poder entender los siguientes pasos. Bueno, entonces te dejo, por favor, te suplico, memoriza, ¿por qué se llama cateto opuesto? ¿Por qué se llama cateto opuesto? ¿Por qué se llama cateto opuesto? Memorizas, ¿por qué se llama cateto adyacente? Dime, ¿por qué se llama cateto adyacente? ¿Tú sabes por qué se llama cateto adyacente? ¿Puedes explicar por qué se llama cateto adyacente? ¿Sí? Memorizas, memorizas, memorizas. Hipotenusa, la línea más larga del triángulo. Memorízalo, porque te va a servir. Bueno, adiósito pues.